Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes de la historia de la Vermont rural. Pero antes de empezar, deja un comentario de dónde lo estás viendo y la hora que lo escuchaste. Queremos saber de dónde y en qué horarios del día o noche se reciben estas historias documentadas. Era 1920 y Oak Valley, un pequeño pueblo en las montañas de Vermont, estaba envuelto en las cicatrices de una guerra mundial y una pandemia. La mayoría había perdido a alguien en la guerra, por enfermedad o en el éxodo que siguió a la crisis económica. Aquí empieza nuestra historia, no con gritos ni sangre, sino con el silencio, el extraño silencio de la funeraria Montgomery, que se erguía en los límites del pueblo como un guardián entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sutton y Vivian Montgomery no eran de Oak Vale. Llegaron en la primavera de 1919. Adquiriendo la única funeraria de la localidad, al viejo Wilbur Harrison, que había enterrado a 3 generaciones de Oak Vales. Los Montgomery se presentaron con excelentes cartas de recomendación, licencias y la dignidad sombría que uno espera de los preparadores de cadáveres. Sutton era alto y flaco, con manos desproporcionadas. Vivian era su opuesto, pequeña, de manos extrañamente firmes y ojos que, según el registro del pueblo, nunca parpadeaban cuando debían. La funeraria Montgomery en Willow Street era una casa victoriana con contraventanas verde oscuro y una extraña característica. El sótano había sido edificado parcialmente a la vista, como una casa que se negaba a salir por completo a la superficie. Allí estaba la sala de preparación. Sus pequeñas ventanas rectangulares al ras del suelo permanecían siempre cubiertas de espesas cortinas, sin importar la época del año. La pareja habitaba en el piso superior, realizaba los velorios en el principal y ejercía su profesión bajo tierra. Era una buena medida, habitual en la profesión. Lo que no era típico, según lo que la Sociedad Histórica de Oak Valley reuniría más tarde, fue la velocidad con la que los Montgomery se asimilaron a la comunidad, aunque con un aire de educado desapego. Estaban allí, pero nunca del todo, recordó Josephine Merritt, en una historia oral, grabada en 1958, y archivada en los archivos estatales de Vermont. Iban a todas las funciones del pueblo, pero solo hablaban si se les hablaba. Te miraban a los ojos, pero era como si estuvieran mirando algo detrás de ti. No era malo, solo extraño. La primera cosa extraña que se supo de los Montgomery fue en los registros de impuestos de 1919. Su negocio prosperó de inmediato, algo inaudito, para los recién llegados, en un pequeño pueblo donde las familias locales habían utilizado el mismo servicio funerario durante generaciones. En 6 meses, los Montgomery habían oficiado más funerales de los que Harrison había hecho en sus últimos 2 años. Los datos indican que cobraban por debajo de la media regional, pero ganaron más de lo esperado. La secretaria municipal, en su diario encontrado tras la reforma del juzgado en 1962, ya decía que la funeraria pedía unas cantidades exageradas de productos químicos para embalsamar, como para el doble de muertos que trataban. Tal vez lo más sorprendente es que los Montgomery tenían una forma profesional peculiar, que primero se notó, luego se habló en voz baja, y finalmente se aceptó como su forma de práctica. Le sacaban fotos a los muertos. No solo las fotografías conmemorativas de estudio, tan habituales en la época, sino varias imágenes de las distintas fases de su preparación. Es para las familias, decía Sutton, en su manera reservada y formal. Un testimonio de nuestro cuidado por sus seres queridos. Pero de acuerdo con 3 testimonios distintos, estas imágenes casi nunca se mostraban a la familia. Cuando le preguntaban por esta diferencia, Vivian sonreía con su sonrisa tensa y decía que la mayoría de las familias no podían soportar ver más imágenes, pero que conservarlas era necesario para sus estándares profesionales. La primera interrupción real en el flujo constante del negocio de los Montgomery llegó en agosto de 1920. Una tormenta de verano inesperada derrumbó el techo del viejo molino, matando a Ezekiel Palmer, un granjero respetado cuya familia había residido en Oak Vale desde su fundación. Su cuerpo, destrozado hasta hacerlo irreconocible, era un reto incluso para los mejores embalsamadores. De acuerdo con el relato del doctor el médico del pueblo, Augustus Reynolds, quien certificó la muerte de Palmer en la escena, Sutton Montgomery reaccionó de manera extraña al contemplar los restos. He visto morir a muchos hombres en la escuela de medicina
y en la práctica, escribió el Dr. Reynolds en una carta a su hermano en Boston, descubierta décadas más tarde. Los funerarios suelen ser distantes, no fríos, pero distantes. Montgomery no se movió ante la espantosa vista, como era de esperar. Lo sorprendente fue la mirada que compartieron él y su esposa. No era tristeza, no era emoción, no era análisis profesional, era expectación. Las luces del sótano de la funeraria Montgomery estuvieron encendidas durante 3 noches. Las entregas de hielo eran 2 veces al día, algo inaudito teniendo en cuenta los sistemas de refrigeración que acababan de instalar. La telefonista del pueblo, Mabel Duncan, dijo que había oído retazos de una serie inusual de llamadas de larga distancia que Vivienne había hecho a empresas de suministros médicos en Boston y Nueva York. En el funeral a ataúd cerrado de Palmer el fin de semana siguiente, sucedió algo que luego se informaría en varias fuentes como el punto en que la opinión de los Montgomery comenzó a cambiar. Habían hecho lo imposible, mostrar la cara destrozada de Palmer como si estuviera en paz, intacta. La reconstrucción fue tan completa que la viuda de Palmer exigió un ataúd abierto en contra de la extraña sugerencia de los Montgomery de mantenerlo cerrado. «Parece que solo está durmiendo», dijo la hermana de Palmer, su voz haciéndose eco en la sala silenciosa. ¿Cómo lo hicieron? Un milagro. El milagro, sin embargo, no se extendió al resto del cuerpo, que quedó cubierto. Y la viuda de Ezequiel, al besar la frente de su esposo en la despedida, le diría después a su hermana algo alarmante. Su piel no se sentía bien, no se sentía como carne. Poco después del funeral de Palmer, los habitantes de Oak Valley notaron un cambio en los Montgomery. La distancia educada que habían mantenido entre ellos se transformó en una sutil confianza satisfecha. Empezaron a hacer pequeñas reuniones en la funeraria, supuestamente para integrarse a la comunidad, pero las invitaciones eran muy selectivas, por lo general a las personas más influyentes del pueblo o que acababan de perder a un familiar. En estas noches privadas, en la sala formal donde una vez se exhibían a los muertos, los invitados bebían té en tazas de porcelana, mientras Sutton hablaba de todo, desde las nuevas técnicas de embalsamamiento hasta los métodos del antiguo Egipto. Mientras tanto, Vivienne se movía entre ellos con una bandeja de plata llena de pequeños sándwiches perfectamente cortados. Sus movimientos eran fluidos, eficientes. La conversación siempre volvía a la muerte, recordó Harriet Pembroke, que asistió a una de esas reuniones en septiembre de 1920, después de la muerte de su padre. No de forma morbosa, sino como un artista que admira el proceso. Sutton una vez lo llamó capturar un instante para siempre, el mismo tono reverente que usa mi marido para hablar de fotografía. La analogía con la fotografía era más perspicaz de lo que Pembroke había apreciado. Según los inventarios encontrados en 1963, los Montgomery habían reunido una notable colección de material fotográfico, cámaras, objetivos, equipo de iluminación, productos químicos de cuarto oscuro en cantidades propias de un estudio, más que de fotografía familiar. La fama profesional de los Montgomery siguió aumentando en el otoño de 1920. Sus servicios eran cada vez más demandados, no solo en Oak Vale, sino también en los pueblos cercanos. Contrataron a un ayudante, Pearl Jenkins, un tipo apacible, médico a medias, que no había podido terminar la carrera por la guerra. Jenkins residía en un pequeño apartamento sobre el garaje detrás de la funeraria y tenía fama de trabajar en horarios extraños. Jenkins sería un testigo crucial, aunque su testimonio inicial, proporcionado al sheriff de Oak Valley a fines de diciembre de 1920, fue descartado como los delirios de una mente enferma. Solo cuando apareció la evidencia física, su historia se hizo creíble. Según el informe del sheriff archivado, pero luego borrado de los registros públicos, una copia fue encontrada entre las pertenencias del ayudante Walter Crane. En 1955, Jenkins acudió a las autoridades tras presenciar lo que consideró prácticas antinaturales en la sala de preparación. No solo los conservan, dijo Jenkins, los alteran, los cambian en formas incorrectas. Y las fotos no son para archivos, son trofeos, pruebas de su labor. Lo que Jenkins relató a continuación fue tan perturbador que el sheriff Martin Sullivan supuestamente ordenó al ayudante que borrara a Jenkins del registro. El documento actual solo hace una mención superficial
a la manipulación de los cadáveres más allá de lo requerido por el trabajo y a la elaboración de piezas de arte perdurables mediante procesos químicos. El punto de inflexión se produjo el 10 de diciembre de 1920, cuando los Montgomery recibieron el cuerpo de Matilda Grayson, una anciana viuda que había muerto tranquilamente mientras dormía. Su sobrino, Herbert Grayson, un banquero de Burlington, que había regresado para poner en orden sus asuntos, hizo una petición. Como Matilda siempre se había enorgullecido de sus manos, había sido una pianista. Quería una foto de ellas para recordarla. Sutton Montgomery se negó amablemente. Solo fotografiaban el rostro para recordatorios. Cuando Grayson presionó, incluso ofreciendo dinero extra, el funerario se puso inquieto. Según lo que Grayson diría más tarde, Vivian se metió en medio, ofreciéndose a tomarle una foto sencilla de la cara a Matilda de forma gratuita. Insatisfecho, desconfiado, Grayson volvió a la funeraria fuera de horas. Los detalles de lo que ocurrió a continuación surgieron de su declaración jurada desde una cama de hospital el 11 de diciembre. Grayson relató haber entrado por una puerta lateral sin llave y haber ido a la sala de preparación del sótano, donde esperaba encontrar el cuerpo de su tía siendo preparado para el funeral del día siguiente. Lo que descubrió, en cambio, desataría una investigación que revelaría la verdadera naturaleza de la operación de los Montgomery. La sala de preparación no estaba iluminada por las luces clínicas habituales, sino por lámparas fotográficas. El cuerpo de Matilda Grayson estaba sobre la mesa central, pero había sido colocada de forma, en palabras de Grayson, teatral. Sentada erguida con soportes ocultos, su cabeza inclinada en un ángulo elegante, su expresión cambiada por una de tranquila contemplación. Lo más perturbador eran sus manos, la misma característica que su sobrino había deseado capturar, alteradas. Según Grayson, ya no eran las manos de mi tía. Los dedos habían sido alargados, refinados, más elocuentes. Ya no parecían humanos. Las paredes de la habitación, normalmente desnudas, se habían vestido para la sesión. Telas oscuras colgaban de la pared al fondo, transformando el lugar en lo que Grayson identificó, por su propia afición a la fotografía amateur, en un estudio de retratos. Pero lo que lo hizo salir corriendo, alertando a los vecinos que llamaron al sheriff, fue lo que vio en un armario entreabierto cerca de la puerta del cuarto oscuro. Decenas de álbumes de fotos, cada uno etiquetado con nombres y fechas. La redada del sheriff en la funeraria Montgomery, en las primeras horas de la mañana del 12 de diciembre de 1920, reveló todo el alcance de las operaciones de la pareja. El informe oficial, censurado antes de llegar al secretario del condado, registró el hallazgo de más de 20 álbumes que cronometraban el trabajo de los Montgomery desde su llegada a Oak Vale. Cada disco narraba una metamorfosis de un recién fallecido, a lo que los Montgomery llamaban en privado la forma perfeccionada. Las imágenes mostraron una escalada preocupante. Las primeras imágenes mostraban a los individuos tal y como llegaban a la funeraria, muertos de forma natural con todos los signos del fallecimiento. Las fotografías que siguieron registraron las transformaciones de los Montgomery, cambios estructurales en los rasgos faciales, tratamientos químicos para alterar la textura de la piel, métodos de posicionamiento para forzar poses antinaturales, pero visualmente sorprendentes. Las imágenes finales de cada serie revelaban las obras terminadas, los fallecidos restaurados en representaciones idealizadas de sí mismos, con rostros y cuerpos que nunca poseyeron en vida. Estas últimas imágenes se imprimían en mayor tamaño que el resto y se pegaban sobre cartulinas gruesas bordeadas en dorado. Lo peor fue el hallazgo en el subsótano, un área que no aparecía en ningún mapa del edificio y a la que se accedía a través de una puerta oculta en el suelo de la sala de preparación principal. Aquí, en una cámara con control de temperatura forrada de vitrinas, los Montgomery habían almacenado muestras de sus 2 años de funcionamiento. Mediante una técnica de conservación patentada, que utilizaba el embalsamamiento tradicional y tratamientos químicos tomados de la taxidermia y la conservación de museos, habían producido auténticas esculturas humanas, restos incorruptibles y alterados de personas escogidas cuyas transformaciones habían considerado más logradas,
Según el médico forense que examinó estos restos, cuyo informe completo fue sellado por orden judicial hasta 1960, estos cuerpos habían sido sometidos a un proceso que sustituía gran parte de su tejido por una sustancia que preservaba la forma pero cambiaba la textura, razón por la cual la viuda de Ezekiel Palmer había notado que su piel no se sentía bien. Los Montgomery fueron capturados en una estación de tren en White River Junction, al parecer huyendo a Canadá. No se resistieron. Y según los agentes que los arrestaron, estaban tan tranquilos como se les recordaba en Oakville. Su única solicitud fue que le dejaran llevar un libro encuadernado en cuero que le confiscaron como evidencia y que luego se reconoció como un diario de sus métodos y filosofía. El diario, partes del cual se leyeron en su juicio a puerta cerrada, revelaron la mente perturbada detrás de sus actos. Los Montgomery se consideraban artistas que trabajaban en un medio que otros temían tocar. Pensaban que estaban liberando a los muertos de las malas elecciones de diseño de la naturaleza y de los daños de la vida, generando arte eterno que plasmaba la belleza humana en su máxima expresión. Los muertos son nuestra tela, anotó Sutton en abril de 1919. Sus familias nos los entregan pensando que solo posponemos la descomposición inevitable por unos días de velatorio. No captan que les damos más. Permanencia real, perfección real. Les liberamos de los vasos imperfectos en que se alojaban y les damos las formas perfectas que merecían. Lo que hizo a los Montgomery tan perturbadores para aquellos que los estudiaron fue su total falta de remordimiento o conciencia de que lo que habían hecho estaba mal. Durante todo el juicio, continuaron con el comportamiento calmado y profesional que primero los había impresionado en Oakville. Se referían a su obra como lo haría un artesano orgulloso, aparentemente ajeno al horror que la sociedad sentía ante su obra. «Los mejoramos», dijo Vivien en uno de los pocos momentos en que habló directamente en la corte. «Les proporcionamos belleza y duración. En vida, eran comunes. En nuestras manos se transformaron en algo excepcional. ¿No es para eso que sirve el arte?» Esta falta de empatía humana normal intrigó al Dr. Lucius Harmon, un psiquiatra que examinó a ambos Montgomery antes de su condena. En su informe secreto, sellado hasta 1966 y luego parcialmente revelado en el Vermont Medical Journal, los retrató como poseedores de una perversión profunda del sentido estético, combinado con una ausencia casi total de restricciones morales ordinarias. Consideran el cuerpo humano como algo profano, o como el receptáculo de la individualidad, escribió el Dr. Harmon. No como arcilla, sino como materia prima, arcilla para moldear, mármol para esculpir. En sus mentes no han violado a los muertos, los han exaltado. Esto es una violación del marco ético de cómo tratamos los restos humanos en la sociedad civilizada. El juicio de los Montgomery fue rápido y se llevó a cabo en gran medida a puerta cerrada. El juez, refiriéndose a la atrocidad sin precedentes y moralmente repugnante de los delitos, ordenó que todo testimonio y prueba se sellaran durante 40 años. La pareja fue hallada culpable de varios cargos de profanación de restos humanos y fraude a los dolientes. Fueron condenados a cadena perpetua en instituciones separadas. Sutton, en la prisión estatal de Vermont, y Vivien, en el Hospital Estatal de Vermont para criminales dementes. Lo que les ocurrió a los Montgomery tras su encarcelamiento se ha reconstruido a partir de registros penitenciarios y testimonios del personal carcelario. Sutton, por todos los relatos, era un recluso modelo, sumiso, obediente, solo. Pidió y obtuvo permiso para trabajar en la biblioteca de la prisión, donde se convirtió en autodidacta en historia del arte y anatomía. Sus cuadernos de prisión, encontrados tras su muerte, y ahora archivados en la Sociedad Histórica de Vermont, mostraron que su obsesión por mejorar la forma humana nunca flaqueó. Estos cuadernos están llenos de cientos de bocetos anatómicos, estudios de anatomía, reconstrucciones faciales y diseños para unas mejoras para la forma humana, como él las llamaba. En los márgenes, anotó esculturas clásicas, a menudo censurando a los antiguos por su cobardía de atenerse servilmente a las dimensiones humanas. Miguel Ángel captó el anhelo de superar la condición humana, pero incluso él estaba encadenado a lo vivo, escribió Sutton. Nosotros, que tratamos con los muertos, no tenemos esas restricciones.
Los muertos no se quejan cuando los mejoramos. La trayectoria institucional de Vivienne fue muy diferente a la de su esposo. Originalmente diagnosticada con locura moral, un término de principios del siglo XX para alguien que conocía las reglas sociales pero no se sentía obligado a seguirlas, fue sometida a una serie de tratamientos experimentales comunes en ese momento. Los archivos muestran que le administraron hidroterapia, electroshock y múltiples fármacos, los cuales no lograron cambiar la forma en que veía lo que había hecho. Lo que hizo especial su tiempo en el Hospital Estatal de Vermont fue cómo afectó al personal. La enfermera Abigail Winters, que atendió a Vivienne en su habitación de 1927 a 1936, dejó cartas personales a su hermana, que se encontraron entre sus pertenencias tras su muerte en 1968, las cuales revelaban un patrón perturbador. Las Ra. Montgomery tiene una forma de hablar de la belleza que te hace olvidar por un instante lo que hizo, escribió la enfermera Winters en 1931. Se refiere al cuerpo humano como si contemplara algo que nosotros no vemos, algo que la naturaleza no pretendía. A veces, después de hablar con ella, me sorprendo mirando a la gente de otra manera, viendo las cosas que ella me ha enseñado a ver. Más alarmante fue la admisión de Winters en una carta de 1935 de que le había empezado a traer a casa a Vivienne fotografías de libros de texto de medicina y libros de arte sacados de contrabando de la biblioteca del hospital. Las critica como una profesora que revisa el trabajo de un estudiante, escribió Winters. Lo sé, no debería, pero hay algo intrigante en su forma de ver las cosas. Ve cosas malas y buenas que yo nunca vi. La funeraria Montgomery cerró para siempre después del arresto de la pareja. El edificio estuvo abandonado durante años antes de ser adquirido por el pueblo y demolido en 1926. Un pequeño parque ahora se encuentra en el lugar, pero los ancianos todavía lo llaman Montgomery Green, aunque oficialmente se llama Willow Street Park. Según el historiador local Eustace Bennett, en la Oak Valley Gazette de 1955, la razón por la que se transformó en parque, en lugar de venderse para desarrollo, fue por un temor a que algo de la energía oscura de los Montgomery pudiera permanecer en la estructura misma. Al parecer, la demolición fue completa. Se excavó el sótano y el subsótano y se rellenó de hormigón antes de terminar el paisajismo. El tribunal exigió la destrucción de toda la colección de fotografías y el diario de Sutton, pero los rumores continuaron en cuanto a que algunos funcionarios habían conservado estos objetos por su valor histórico o por morbosidad. Estos rumores parecieron confirmarse en 1964, cuando una reforma del ático de la antigua casa del juez Hiram Kulaye, que había presidido el juicio de Montgomery, descubrió un compartimento oculto que contenía un pequeño estuche de cuero. En su interior había 12 fotografías de los Montgomery, las imágenes finalizadas de sus primeras víctimas en Oakville y varias páginas arrancadas del diario de Sutton. Estos objetos fueron retenidos por la Sociedad Histórica de Vermont por un corto tiempo antes de ser sellados de nuevo por orden judicial. Se desconoce su paradero actual. Lo que estas imágenes guardadas revelaron, de acuerdo con la doctora Eleanor Simmons, que las inspeccionó fugazmente cuando estuvo en la Sociedad Histórica, captó verdaderamente la extensión de la capacidad técnica y la visión artística de los Montgomery, por pervertida que fuera esa visión. Estas no eran las alteraciones crudas de taxidermistas aficionados ni los trofeos grotescos de mentes perturbadas, escribió la doctora Simmons en su informe sellado, partes del cual se filtraron al Journal of Forensic Photography en 1965. Eran creaciones de personas con gran conocimiento técnico de anatomía humana, química, composición visual. Los individuos habían sido alterados de formas tanto hermosas como perturbadoras, como esculturas clásicas animadas, o más bien, más allá de la vida. Las imágenes, como explica la doctora Simmons, retrataban figuras posadas en formas que evocaban el arte clásico, posiciones que serían inviables para los seres humanos reales. Sus características habían sido sutilmente modificadas: pómulos realzados, mandíbula afinada, ojos agrandados y dotados de un brillo antinatural gracias al tratamiento químico del tejido circundante. Lo más perturbador eran las palabras, tranquilas pero vigilantes, con algo que la doctora Simmons lo llamó una conciencia más allá de la muerte. El caso Montgomery se desvaneció de la memoria pública.
apareciendo solo en menciones ocasionales, en estudios académicos de psicología criminal o libros sobre los crímenes más oscuros de Nueva Inglaterra. Pero entre algunas personas estudiantes de ciencias mortuorias, coleccionistas de Americana Macabra, los artistas funerarios siguen despertando una fascinación morbosa. Tal vez la última pieza más perturbadora del caso Montgomery surgió en 1959, cuando Vivienne Montgomery, ahora en sus 70 y todavía internada, dio su única entrevista al Dr. Malcolm Hargrove, un psiquiatra que estudiaba casos criminales famosos. La transcripción, que salió a la luz tras su muerte en 1961, revela un macabro diálogo que implica que los Montgomery fueron mucho más allá de lo que se descubrió en Oakville. Debe comprender, le dijo Vivienne al doctor Hargrove. Oakville fue solo nuestra última galería. Otras habían venido antes, y vendrían otras después. El arte necesita pública, doctor, pero también discreción. Simplemente nos dejamos llevar por el excelente material que Vermont nos ofreció. Cuando le preguntaron cuántas galerías había habido antes de Oakville, Vivienne supuestamente sonrió con su tensa sonrisa característica y respondió: suficientes para llenar un museo. ¿Y todavía están ahí fuera? ¿Intactas? Esperando ser encontradas por alguien que pueda apreciar lo que creamos. Los investigadores siguieron esa pista, rastreando los pasos de los Montgomery antes de llegar a Vermont. Los archivos indican que habían dirigido funerarias con distintos nombres en otras 4 pequeñas ciudades de Nueva Inglaterra entre 1912 y 1918. Todos los negocios habían sido vendidos o cerrados de la noche a la mañana antes de mudarse a la siguiente ciudad. Las autoridades de estos pueblos registraron las antiguas propiedades de los Montgomery, pero nunca se encontraron más especímenes oficialmente. Pero en 1965 llegó una carta anónima al Boston Globe diciendo que se había descubierto una habitación secreta en una antigua funeraria de Nuevo Hampshire, con restos conservados más allá de cualquier cosa natural. La carta, nunca verificada, proporcionó una descripción que se ajustaba a los métodos conocidos de los Montgomery. El periódico se negó a publicar la historia y los registros oficiales no indican que se haya realizado una investigación. Esta negativa oficial a buscar posibles lugares de los Montgomery fuera de Oak Valley ha llevado a algunos investigadores a sospechar de una supresión intencional de información. El doctor Martin Cale, en el Journal of Criminal Psychology, 1967, llegó a sugerir que las autoridades pueden haber considerado menos perjudicial para la moral pública dejar que las primeras obras de los Montgomery quedaran al descubierto que revelar la amplitud total de sus operaciones en varias comunidades. Sutton Montgomery murió en prisión en 1943, a los 61 años. Según el médico de la prisión, su salud se había deteriorado durante años, pero permaneció lúcido hasta el final. Su última petición, rechazada por las autoridades carcelarias, fue que le dejaran preparar su propio cadáver para el entierro, de acuerdo a sus principios artísticos. En cambio, por orden judicial preventiva de su muerte, sus restos fueron incinerados para que no pudieran ser momificados ni expuestos. Vivienne le sobrevivió a su esposo por casi 2 décadas, falleciendo en el Hospital Estatal de Vermont en 1961, a los 79 años. Para entonces, se había convertido en una especie de institución. Dentro de la institución, una reliquia viva de un caso famoso, que se mostraba en ocasiones a psiquiatras visitantes o criminólogos interesados en estudiar su rara condición. Según los archivos del hospital, Vivienne siguió mentalmente alerta y estéticamente terca hasta el final. Se hizo un pasatiempo de andar criticando el aspecto del personal del hospital y de los compañeros enfermos, dando consejos no pedidos sobre cómo podrían mejorar sus atributos con ciertas alteraciones. Estas ideas fueron anotadas por el personal impresionado, formando lo que el Dr. Hargrove lo llamó un catálogo perturbador de posibles cambios humanos. En su último año, Vivienne empezó a dibujar representaciones elaboradas de lo que llamó sus formas ideales, cuerpos humanos alterados en formas que violaban la anatomía. Estos dibujos, guardados en los archivos del hospital, pero jamás mostrados al público, representan cuerpos humanos alargados y retorcidos en poses imposibles y elegantes, con rostros refinados más allá de lo humano. El Dr. Hargrove
En su informe final sobre Vivienne Montgomery, lo describió como un tipo inusual de mente criminal que ha subordinado toda consideración ética a una visión estética perversa. Para él, la belleza no es subjetiva, sino objetiva, y cree haber encontrado la forma perfecta. Que esta práctica implique profanar nuestros tabúes más intocables sobre el tratamiento de los muertos no es para ella más que una lamentable limitación social que los verdaderos artistas deben trascender. Lo que no está en discusión es el impacto que los Montgomery tuvieron en las costumbres funerarias de Vermont y más allá. Tras el caso, se establecieron nuevas normas que exigían una documentación detallada de todo procedimiento que se realizara en los cadáveres. A los familiares se les dio el derecho legal de estar presentes en los arreglos si lo deseaban, y la fotografía de los difuntos se sometió a un consentimiento informado por escrito con restricciones sobre cómo se podían utilizar esas imágenes. El monumento más conmovedor del caso es el cementerio de Oak Valley. En la esquina más alejada, separada de los camposantos principales por un murete de piedra, hay una parcela reservada a los fallecidos en la funeraria Montgomery. Tras descubrirse los asesinatos de la pareja, varias familias desenterraron y volvieron a enterrar a sus seres queridos y les dieron funerales apropiados sin el toque de los Montgomery. Cada año, el día en que los Montgomery fueron arrestados, se lleva a cabo una ceremonia en esta parte del cementerio. No hay discursos, no hay nombres en voz alta. Los asistentes, cada vez menos a medida que se aleja el recuerdo vivo de los acontecimientos, se limitan a depositar flores blancas en cada tumba y guardar un minuto de silencio antes de retirarse. La ceremonia finaliza con el cuidador cerrando con llave las puertas de hierro del cementerio al anochecer, una tradición que inició el primer cuidador tras el caso Montgomery y que han continuado todos sus sucesores. Cuando se le pregunta por qué, el actual cuidador, cuyo abuelo ya lo fue en 1920, responde lo mismo que han ido respondiendo de generación en generación. Hay cosas que una vez liberadas, deben ser controladas. Ciertos recuerdos, una vez agitados, deben ser puestos en su lugar. Y algunas puertas, una vez abiertas, deben cerrarse con doble llave, no sea que lo que aguarda más allá encuentre otro modo de penetrar. Pero tal vez el legado más perturbador del caso Montgomery no sea lo que hicieron, sino lo que pudieron haber inspirado a otros en su campo. En 1957, un funerario de Maine fue arrestado luego de que familias informaran haber notado cambios extraños en sus seres queridos fallecidos. Aunque el caso nunca llegó a juicio, el acusado se suicidó antes de que comenzara el proceso. Los investigadores hallaron entre sus pertenencias una biblioteca clandestina de libros y recortes de prensa sobre el caso Montgomery. Igualmente, en 1962, 2 estudiantes de una escuela técnica mortuoria de Boston fueron expulsados tras entregar lo que su profesor calificó de alteraciones muy inapropiadas en cadáveres en su examen práctico final. Según los informes, ambos elogiaron las técnicas de los Montgomery, pero negaron tener la intención de copiar sus delitos. Estos casos, aunque aislados, abren la posibilidad de que la visión artística de los Montgomery no haya muerto con ellos y siga influyendo en quienes se sienten atraídos por trabajar con la muerte y por expresarse artísticamente a través de ella. Una corriente subterránea en la industria funeraria que sale a la superficie de maneras preocupantes. En cuanto a las fotografías originales que desataron todo, esos retratos grotescos de los muertos transformados, la mayoría fueron destruidas por orden judicial. Pero hay rumores de que no todos tuvieron tanta suerte. Los anticuarios de Vermont a veces murmuran acerca de colecciones privadas que albergan lo que eufemísticamente llaman estudios Montgomery. Si son reales, o falsificaciones ingeniosas, inventadas para aprovechar el caso de alto perfil, aún no se ha confirmado. Lo que sí sabemos es que en 1967, al estar renovando una vieja casa en Burlington que una vez había pertenecido al secretario judicial del juicio Montgomery, unos obreros encontraron una caja metálica sellada escondida en un hueco de la pared. Según la declaración jurada del contratista, la caja contenía varias imágenes que coincidían con la descripción del trabajo de los Montgomery. Antes de que la policía pudiera asegurar dichos objetos, estos desaparecieron del lugar de trabajo. Un año más tarde, un donante anónimo donó dinero a la Sociedad Histórica de Vermont para crear un archivo sellado que catalogara la innovación criminal de principios del siglo XX. El donante estipuló que el archivo permanezca cerrado hasta 2020, un siglo después del caso Montgomery. Si en este archivo se encuentran las fotografías perdidas,
es algo que nunca sabremos mientras estemos vivos. La mayor pregunta sin respuesta en el caso Montgomery, una que sigue atormentando a los investigadores y atrayendo a los morbosos, es cómo y dónde aprendieron sus métodos la pareja. Nada en su historia registrada da cuenta de su habilidad técnica o su sensibilidad estética. La biografía oficial de Sutton solo lo retrató aprendiendo con un funerario común en Hartford, Connecticut. Vivienne no estaba capacitada en absoluto en el arte mortuorio. Su profesión anterior se indica como ayudante de fotógrafo en su certificado de matrimonio de 1910. Pero las técnicas que aplicaron en Oakville hubieran exigido un nivel de conocimientos en química, anatomía y preservación muy superior al del embalsamamiento común de la época. Las sustancias halladas en su laboratorio, analizadas por químicos de la Universidad de Vermont en 1921, incluían químicos no disponibles en el mercado y técnicas de preservación que un experto calificó como al menos 20 años por delante de la ciencia mortuoria de hoy. Esta inconsistencia ha llevado a algunos teóricos a sugerir que podría haber habido un mentor o cómplice que introdujo a los Montgomery en su forma de arte. El Dr. Cahill 1967 planteó la posibilidad de una red clandestina de personas afines que practicaban alteraciones post-mortem a principios del siglo XX, ya que existieron casos similares en Europa, concretamente en Alemania y Austria entre 1890 y 1910. ¿Quién les enseñó a los Montgomery, o si aprendieron por su cuenta experimentando, es desconocido? Pero tal vez lo más escalofriante sea saber a quiénes pudieron haber instruido en sus años de actividad. En su entrevista con el Dr. Hargrove, sugirió Vivienne, cuando se le preguntó si ella y Sutton eran los únicos practicantes de las artes mortuorias, ella se habría reído entre dientes y respondido: «Los movimientos artísticos necesitan discípulos, doctor. El Renacimiento no se detuvo con Da Vinci, y nuestra visión no se detendrá con nosotros». La idea de que los Montgomery podrían haber compartido sus métodos con otros, dejando tras de sí un legado que podría resurgir en cualquier lugar donde haya funerarias, continúa inquietando a quienes investigan su caso. Nunca se han encontrado pruebas reales de tales discípulos, pero la idea sigue siendo una nota al pie oscura de un capítulo ya oscuro de la historia criminal. Otro aspecto del caso Montgomery que ha recibido poca atención es el de la pequeña ciudad donde cometió sus delitos. Oak Valley, con menos de 1000 habitantes, era el lugar perfecto para lo que hacían los Montgomery, lo suficientemente conectado como para garantizar un flujo constante de sujetos, pero lo suficientemente aislado como para evitar el tipo de escrutinio que encontrarías en una ciudad más grande. Los pueblos pequeños funcionan con base en la confianza, notó la socióloga doctora Frances Weber en su estudio de caso de 1966. Los lugareños se conocen entre sí lo suficiente como para que las credenciales importen menos que las relaciones. Una vez aceptados, los nuevos venidos como los Montgomery pueden funcionar con poca supervisión, especialmente en las ocupaciones que la mayoría de la gente prefiere no mirar demasiado de cerca. Esta tendencia se intensificó por la época. En 1919 y 1920, Oak Valley, como la mayoría de las ciudades estadounidenses, aún se tambaleaba por los traumas gemelos de la Gran Guerra y la pandemia de gripe. La muerte era una invitada frecuente, y los habitantes quizás eran menos propensos a indagar en las particularidades de las costumbres mortuorias en un momento en que las tasas de mortalidad ya eran elevadas. Los Montgomery se aprovecharon de una ciudad en duelo, escribió la doctora Weber. Se dieron cuenta de que el sufrimiento vuelve a la gente vulnerable, menos crítica, más dispuesta a creer en falsas esperanzas. En cierto modo, militarizaron la misma confianza de la que gozan los directores de funerarias de pueblos pequeños. La forma en que estaba estructurada la funeraria Montgomery también ayudó a que pudieran operar bajo el radar. Según los planos arquitectónicos encontrados en la investigación, los Montgomery habían hecho cambios en el edificio poco después de adquirirlo, como colocar material aislante en las paredes de la sala de preparación y construir el pasadizo secreto del subsótano. El edificio se construyó para disfrazar, dijo el Dr. Reynolds en una entrevista de 1952 para Vermont Quarterly. La disposición generaba una jerarquía espacial que separaba claramente los espacios públicos de los privados, con la sala de preparación y el cuarto oscuro ubicados para garantizar la mayor privacidad.
Incluso la disposición de las ventanas, pequeñas, elevadas y bien protegidas, parece una medida intencionada para impedir una mirada indiscreta. Este secreto arquitectónico llegó hasta las habitaciones de los Montgomery. El segundo piso de la funeraria, donde vivía la pareja, estaba dividido en una sala de estar normal, que podía enseñarse a los visitantes, y un estudio privado al que solo se podía acceder a través de una puerta oculta disfrazada de estantería. Este hallazgo, realizado durante la redada del sheriff, incluía los diarios personales de la pareja, manuales técnicos y una carpeta de dibujos anatómicos que mostraban el desarrollo de su forma de arte. El análisis era una mirada a sus mentes. Le habría dicho el sheriff Sullivan a un compañero, según notas encontradas en 1966. Todo estaba catalogado. Dibujos, fotografías, diagramas técnicos. Había una frialdad en todo. Una exactitud clínica que era más perturbadora que el caos. No estaban locos en el sentido normal de la palabra. Eran sistemáticos, determinados. Esta forma sistemática se aplicó en la elección de sus sujetos. El estudio de los archivos de los Montgomery que el FBI llevó a cabo en 1960, en una investigación más amplia sobre criminales inusuales, demostró que no elegían a sus víctimas al azar. Parecían tener en mente ciertos criterios. Rasgos físicos que consideraban que abrían las posibilidades para su tipo específico de mejora. Preferían ciertas características, dijo el informe del FBI. Pómulos altos, dedos largos, buenas proporciones. En ocasiones, parecían haber ido a la casa de ciertos físicos, rebajando sus servicios a aquellas familias cuyos fallecidos se ajustaran a los físicos que buscaban. Esta forma selectiva de tratamiento explica por qué algunos cuerpos fueron sometidos a una transformación completa, mientras que otros se trataron de forma más ordinaria. También implica cierta planificación, lo que refuta las primeras teorías de que los Montgomery podrían haberse topado con sus crímenes en el transcurso de violaciones progresivas de los límites en la práctica. Estos no fueron delitos oportunistas, escribió el criminólogo Howard Matthews en su estudio de 1964. Los Montgomery llegaron a Oakville con una idea clara de lo que querían hacer. Todo en su funcionamiento, desde los cambios en el edificio hasta sus prácticas de negocio, se orientaron para permitir su verdadera misión. El funerario no era su trabajo, era su cobertura. El pasado de la pareja antes de establecerse en Oakville ha sido ampliamente investigado, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Los anales revelan que Sutton Montgomery nació en 1882 en el oeste de Massachusetts, en una familia de recursos modestos. Su padre era carpintero y hacía muebles para funerarias, ataúdes, mesas de velorio y vitrinas, por lo que Sutton estuvo expuesto a las costumbres funerarias desde una edad temprana. El pasado de Vivienne es más turbio. El nombre que llevaba en Oakville, Vivienne Lockridge Montgomery, aparece por primera vez en los registros en 1910, cuando se casó con Sutton en una pequeña ceremonia en Nuevo Hampshire. Nunca se ha encontrado un certificado de nacimiento ni registros anteriores, lo que lleva a algunos a creer que Vivienne Lockridge podría haber sido una identidad inventada. La falta de registros es significativa, escribió la genealogista Margaret Hayes en un artículo de 1967 para el New England Historical Society Journal. En aquel entonces que una mujer no tenga pasado conocido, ni certificado de nacimiento, ni expediente escolar, ni censo, implica ocultamiento intencionado. ¿Qué estaba escondiendo? Una teoría planteada por el Dr. Locke Cahill llega a proponer en su estudio de caso de 1967 es que Vivienne pudo haber estudiado ilustración médica o modelado anatómico en Europa antes de conocer a Sutton. Esto podría dar cuenta tanto de su capacidad técnica como de las marcas europeas en el tratamiento estético de sus modelos por parte de los Montgomery. Algunas de las técnicas empleadas por los Montgomery, especialmente en sus reconstrucciones faciales, son sorprendentemente similares a las que se estaban desarrollando en Viena y Berlín a principios de 1900, escribió el Dr. Cahill. Estas no eran técnicas que se enseñaran en la formación mortuoria estadounidense de la época. Esta ligazón europea queda apoyada por anotaciones del diario de Sutton que aluden a los métodos continentales de B y a las técnicas perfeccionadas en el Viejo Mundo. Pero nunca ha salido a la luz ninguna prueba de que Vivienne haya estado en Europa
o de que haya recibido allí alguna educación. Lo que hicieron los Montgomery en los años que transcurrieron entre su matrimonio en 1910 y su llegada a Oakville en 1919 puede reconstruirse en parte a partir de registros de negocios, escrituras de propiedad y periódicos locales. Durante este tiempo, las funerarias funcionaron con diferentes nombres en 4 ubicaciones: Lakeville, Connecticut, 1912 hasta 1914, Tarrytown, Nueva York, 1914 hasta 1916, Bedford, Nuevo Hampshire, 1916 hasta 1917, y brevemente en Rockport, Massachusetts, 1917 hasta 1919. En cada ciudad, repitieron el mismo patrón. Compraban un funeral ya establecido, lo dirigían durante un par de años, vendían el inmueble y seguían su camino. Los archivos públicos muestran que eran respetados en estos pueblos sin que se reportaran quejas o incidentes sospechosos mientras estuvieron allí. Pero, considerando lo que se descubrió más tarde en Oakville, los investigadores se han preguntado, por supuesto, si sus operaciones anteriores podrían haber incluido prácticas similares no detectadas. El movimiento mismo es sospechoso, escribió el analista del FBI Robert Turner en el informe de 1960. Manejar una funeraria exitosa generalmente implica integrarse en la comunidad y establecer relaciones duraderas. El patrón errático de mudanzas de los Montgomery desafía las prácticas comerciales habituales del sector y parece que se mudaban en cuanto sospechaban que sus verdaderas operaciones corrían el riesgo de quedar al descubierto. Las investigaciones por conocer el pasado de los Montgomery no han dado frutos. En la mayoría de los casos, los edificios fueron muy alterados o destruidos por los siguientes propietarios antes de que las autoridades se interesaran por ellos. La ubicación de Tarrytown se quemó en 1922 y la casa de Bedford se transformó en una clínica médica en 1925, con renovaciones masivas que habrían eliminado cualquier espacio oculto o alteración estructural. Solo la ciudad de Rockport quedó casi intacta cuando se inspeccionó. En 1965, las autoridades descubrieron una habitación sellada en el sótano que parecía haber sido un estudio fotográfico, con restos de accesorios de iluminación profesional y equipo de cuarto oscuro. Pero no se hallaron restos momificados ni registros fotográficos. La búsqueda de lo que habían hecho los Montgomery en el pasado se vio obstaculizada por la muerte de testigos cruciales. Cuando las autoridades comenzaron a investigar en sus antiguas guaridas en la década de 1960, muchas de las personas que los habían conocido en sus días anteriores habían fallecido o se habían mudado. Los que quedaban apenas recordaban los funerales silenciosos y eficientes que habían atendido brevemente a sus comunidades décadas atrás. Una excepción fue el Dr. Samuel Whittaker, el médico del pueblo de Bedford en tiempos de los Montgomery. En una declaración jurada de 1964, recordó un incidente que le había parecido extraño, pero no alarmante en ese momento. Me llamaron a la funeraria una noche de invierno de 1917 para firmar un certificado de defunción por un anciano que había fallecido en casa. Cuando llegué, vi al señor Tresiete Montgomery quedándose hasta tarde en la sala de preparación. Nada raro en eso, pero tenía una extraña colección de herramientas alineadas, herramientas que parecían más adecuadas para tallar que para embalsamar. Cuando pregunté, me dijo que eran instrumentos para reconstrucción facial, ya que el fallecido tenía destrozos en el rostro por una caída. Acepté esa explicación en ese momento, pero mirando hacia atrás con lo que sé ahora, me pregunto si vi algo más oscuro. Dichos testimonios, aunque intrigantes, no ofrecieron suficiente evidencia para que las autoridades determinaran de manera concluyente que los Montgomery habían participado en sus prácticas extrañas antes de establecerse en Oakville. Lo que había hecho antes era una de las muchas incógnitas del caso. El efecto psicológico del caso Montgomery en el pueblo de Oakville fue profundo y duradero. La doctora Eliza Thornton, una psicóloga que entrevistó a residentes de Oakville en 1955 como parte de un estudio sobre trauma colectivo, notó lo que llamó una corriente subterránea constante de ansiedad que siguió atormentando al pueblo décadas después. La violación no fue solo de los muertos, fue de la confianza pública.
escribió la doctora Thornton en sus investigaciones publicadas en el Journal of Community Psychology en 1956. Los residentes hablaron de sentirse traicionados, de haber abierto sus hogares y corazones a personas que habían aprovechado esa confianza para perpetrar actos atroces bajo sus narices. Esta traición fue especialmente dolorosa para aquellos cuyas familias habían sido tratadas por los Montgomery. La incertidumbre sobre qué fallecidos habían sido tratados con respeto y cuáles habían sido sometidos a las alteraciones artísticas de la pareja generó lo que Thornton llamó duelo ambiguo. El tipo de duelo que deja preguntas sin respuesta. El no saber se transformó en su tortura. Escribió: muchas familias prefirieron desenterrar y volver a enterrar a sus seres queridos antes que permanecer en la incertidumbre. Pero incluso esto trajo un cierre incompleto. La pregunta seguía siendo: ¿qué había ocurrido antes del nuevo entierro? ¿Qué alteraciones irreversibles? Los muertos habían sido violados, y por extensión, los vivos que los amaban. La reacción popular a este trauma fue diversa. Pero sobre todo, Oak Valley se convirtió en lo que los sociólogos llaman una cultura de vigilancia, una sensibilidad a los extraños y los comportamientos inusuales que perduró durante generaciones. Los archivos del pueblo revelan que entre 1921 y 1950 Oak Valley rechazó a varios profesionales que querían instalarse en el pueblo, sobre todo en el ámbito médico o mortuorio. El pueblo se convirtió en una isla, escribió el historiador local Bennett en 1955. Los recién llegados fueron sometidos a un escrutinio que rayaba en la hostilidad. No era suficiente con títulos y cartas de recomendación. Los nuevos integrantes debían probar su valía a través de años de comportamiento observado antes de ser plenamente aceptados. Este aislamiento ayudó a hundir a Oak Valley en la pobreza en las décadas posteriores al caso Montgomery. Mientras que los pueblos de alrededor abrazaron nuevas industrias y crecieron en la posguerra, Oakville se estancó, su población disminuyendo a medida que los más jóvenes partían en busca de lugares más prósperos. Para 1960, el pueblo se había hecho conocido en todo Vermont como un lugar que no le gustan los forasteros, una reputación que desalentó aún más a los posibles residentes y empresas. Solo a finales de los años 60, cuando la generación que había vivido los acontecimientos empezó a desaparecer, la sociedad se abrió de nuevo poco a poco al mundo. El efecto psicológico se dejó sentir también en las costumbres funerarias. Durante décadas después de Montgomery, los oakvallianos prefirieron los funerales caseros a los servicios profesionales. Cuando se necesitaban servicios profesionales, las familias acudían a funerarias de pueblos vecinos, por muy lejos que estuvieran, por muy costoso que resultara. La primera funeraria de éxito en Oak Valley, tras el caso Montgomery, no se abrió hasta 1952, más de 30 años después. Su dueño, Harold Jenkins, nada que ver con el ayudante de los Montgomery, hizo todo lo posible por ganarse la confianza del pueblo, ofreciendo cirugías totalmente transparentes en las que los familiares podían ver todo el proceso de preparación. Comprendo sus temores, declaró Jenkins al Oak Valley Gazette en una entrevista de 1952. No estoy aquí para decirles que ignoren lo que sucedió. Les voy a demostrar que se puede cuidar a sus muertos con dignidad. Todas mis puertas están abiertas. Todo el proceso está a la vista. No tengo nada que esconder porque no hago nada que necesite ser escondido. Esta transparencia finalmente convenció al pueblo, aunque Jenkins dijo que incluso en la década de 1960 todavía había ancianos que se negaban a utilizar sus servicios y preferían hacer los arreglos funerarios en privado antes que confiar en otro con sus seres queridos. El caso Montgomery ha dejado una marca en la cultura más allá de Oakville. En los círculos académicos, se le llega a analizar como un caso singular de lo que los criminólogos llaman criminalidad estética. Delitos cometidos no por lucro, sexo o rabia, sino por una pervertida visión artística. Los Montgomery son una especie rara de criminales, escribió el doctor Leonard Pratt en su libro de texto de 1968, Criminal Psychology, A Modern Approach. Delinquieron no por pasión ni por dinero, sino por un ideal estético que el resto del mundo detesta. Esta disociación de cómo se ven a sí mismos como artistas y cómo el mundo los ve como violadores los hace especialmente complicados de rehabilitar.
Y ello ha hecho del caso un punto de referencia en los debates sobre los límites del arte y la ética. Si algo puede ser a la vez artístico y malo, si la maestría técnica y la belleza estética pueden separarse de la ética, es algo que se sigue discutiendo en las clases de filosofía del arte con los Montgomery, como caso extremo. En la cultura popular, aunque los detalles del caso Montgomery no son muy conocidos fuera de Vermont y los círculos de crímenes reales, su impacto puede verse en muchas obras de ficción. Algunas películas de terror de los años 60 y 70 mostraban funerarios con aspiraciones artísticas clandestinas usando a sus clientes. La novela de Raymond Carter de 1964, The Quiet Ones, nunca se reconoció abiertamente que se basara en los Montgomery, pero presenta a una pareja similar que dirige una funeraria en la Nueva Inglaterra rural y que se descubre que han estado modificando cuerpos con fines artísticos. Más recientemente, el caso ha vuelto a ser noticia gracias a podcasts de true crime y documentales. La serie de radio pública de Vermont de 1968, The Undertaker Artists, fue uno de los primeros análisis en profundidad del caso accesibles al público, y su versión remasterizada se convirtió en uno de los programas más descargados de la estación, cuando se volvió a publicar en 2018. La fascinación con los Montgomery va más allá de sus delitos a las cuestiones filosóficas que quién posee el cuerpo humano tras la muerte. La pregunta sigue abriendo debates actuales sobre las prácticas funerarias, la donación de órganos o la exhibición de restos humanos en contextos médicos y artísticos. Los Montgomery cruzaron no solo las fronteras legales, sino también los tabúes culturales que se encuentran en casi todas las culturas humanas, dijo la doctora Simmons en su informe final del caso. El buen trato a los muertos es una de nuestras obligaciones éticas más extendidas. Pero la verdad es que sus hazañas técnicas fueron significativas. Desarrollaron técnicas de conservación que incluso la ciencia mortuoria moderna podría considerar revolucionarias. Esta incómoda combinación de genialidad técnica y perversión moral es lo que hace su caso tan perdurablemente perturbador. A medida que se acercaba el centenario del caso Montgomery en 2020, los planes para celebraciones conmemorativas en Vermont provocaron controversia. Otros señalan que el caso merece estudio como un hito histórico con implicaciones para la ética profesional y la confianza pública. Otros argumentan que tales celebraciones podrían glorificar los delitos de los Montgomery y retraumatizar a los descendientes de sus víctimas. La Sociedad Histórica de Vermont anunció una exhibición temporal en diciembre de 2020 sobre los cambios legales y políticos que siguieron al caso, pero no sobre los Montgomery o su trabajo. Si el sobre sellado por el donante anónimo en 1968 y que especificó que debía permanecer cerrado hasta 2020 se abrirá como parte de la celebración aún está por decidir. La verdad es que el caso de la pareja funeraria sigue rondando nuestra mente colectiva porque roza nuestros temores sobre la muerte y lo que ocurre después de la muerte. La indefensión de los muertos, su incapacidad para defenderse de la profanación o el mal uso, es nuestra propia indefensión final al final de la vida. Los Montgomery aprovecharon esta debilidad en beneficio de su perversa estética. Al hacerlo, profanaron no solo los cuerpos de los difuntos, sino la confianza de los vivos que habían confiado a su cuidado dichos restos. Esta doble traición, del muerto y de los que lo lloran, viola el contrato sagrado que hace posible la vida en sociedad. El contrato de que los profesionales usarán su conocimiento en beneficio y no en perjuicio. La pareja funeraria de 1920 es un escalofriante ejemplo de lo fácil que es cruzar la línea entre el cuidado profesional y la obsesión artística cuando los restos humanos se convierten en objetos de fascinación en lugar de recipientes dignos de respeto. Cuestiona la forma en que lidiamos con la muerte y la confianza que otorgamos a quienes cuidan de nuestros seres queridos en su momento más vulnerable. Tal vez lo más perturbador fue la idea que permaneció en la mente de los habitantes de Oak Valley durante décadas después de que se cerrara el caso. ¿Cuántas otras funerarias, en cuántos otros pueblos pequeños, podrían estar ocultando secretos similares? ¿Cuántos otros profesionales consideran a los difuntos no como encargos sagrados a respetar, sino como materia prima para la creación artística privada? ¿Y cómo íbamos a saberlo hasta que fuera demasiado tarde? Mientras lees sobre este caso real, ten en cuenta este último y escalofriante hecho. Cuando Sutton Montgomery murió en prisión en 1943,
Su cuerpo fue incinerado, tal como había ordenado la corte, para prevenir que sus restos fueran preservados usando sus propios métodos. Pero cuando la policía llegó a recoger el cuerpo de Vivienne Montgomery tras su muerte en 1961, el personal del hospital hizo un comentario inusual. Sus manos, deformadas por la artritis en sus últimos años, parecieron recuperar en el momento de la muerte la forma elegante y alargada que los testigos habían jurado ver en sus sujetos perfeccionados. El médico que la trató lo atribuyó a un juego de luces y sombras, pero la enfermera de noche dejó una carta personal encontrada entre sus pertenencias tras su muerte en 1968. He visto muchas muertes en mi carrera. Sé lo que le ocurre al cuerpo humano cuando la vida lo abandona. Lo que vi con la señora Montgomery era otra cosa. Sus manos no eran suyas, ni por un instante. Eran parte de algo que trataba de abrirse paso en su interior. Algo que había esperado todos esos años. Algo que comprendía, como ella, que la muerte no es un final, sino una transformación. En última instancia, el caso Montgomery abarca más que Oakville o los delitos particulares que tuvieron lugar allí. Es un espejo negro que refleja nuestras preocupaciones compartidas sobre la muerte, el arte y los límites de la confianza profesional. El funerario siempre ha estado en el limen entre vivos y muertos, ciencia y ritual, cuerpo y espíritu. Los Montgomery aprovecharon esa encrucijada para sus propios propósitos, transformando lo que debería haber sido un servicio sagrado en una oportunidad para la expresión artística individual. Su ejemplo nos muestra que los verdaderos monstruos no siempre acechan en la oscuridad, sino que a veces son personas ordinarias que ven el mundo de forma tan distorsionada que la profanación les parece creación. El horror silencioso del caso Montgomery no está en la sangre o la violencia, sino en la perversión helada del cuidado en explotación. Un recordatorio de que la oscuridad a menudo acecha detrás de las fachadas más respetables, lista para convertir lo que apreciamos en algo irreconocible.